Sí, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve entonces? Sí. Bueno. ¿Los estudiantes también lo pueden ver? ¿Sí? Sí, destilados y licores. Buenísimo. Espectacular. Ahí lo vamos a ampliar. Así nos queda en Profe, pantalla completa. Sí. y No sé por qué no la me clase deja. Ahí. de elaboración de cerveza, ¿cuándo la vamos a realizar? Y esa estamos viendo. Vieron que como se suspendió todo ahora lo presencial, acá en Chosmalal también está todo suspendido. Así que estamos esperando cuando se levanten las medidas, vamos a tratar de hacer esa clase que nos quedó pendiente. Si no vengan a Manzano. El tema es, sí, que estamos en todos lados, está en todos lados igual, está todo restringido y la verdad que nosotros nos quedamos con unas ganas de hacer esa experiencia, pero bueno, vamos a ver si en 2 semanas qué pasa y nos volvemos a juntar. Y lo hacemos. Y si no nos juntamos acá en Manzano, nos vamos al campo. Próximo cuatrimestre. Sí, sí, si no, bueno, nos va a quedar pendiente ahí una juntada. Pero bueno, sí. Igual el video que realizamos está bien explicativo también, como para también llegar a alargarse a hacer una cerveza. Así que bueno. Bueno, como les decía, veníamos hablando de las bebidas fermentadas, del vino, después pasamos a la hidromiel y después estuvimos ahí con la cerveza, que son todas bebidas fermentadas, como veníamos hablando, que necesitamos una levadura que consuma esos azúcares de los cereales y que se transforman en alcoholes y dióxido de carbono, ¿no? Ahora vamos a pasar a los destilados y licores. Las bebidas destiladas fueron impulsadas por los árabes, fueron los primeros que empezaron a destilar bebidas, ¿no? Y la difundieron esta técnica por toda Europa, ¿no? También por medio del comercio, de las especias, y eso se fueron intercambiando los productos, ¿no? Durante esta época estas bebidas eran consideradas espirituosas, no sé si han escuchado de decirles bebidas espirituosas a estas bebidas destiladas. A esto se refiere a que como que en el proceso de destilación se le saca el espíritu a la bebida, ¿no? El alcohol, la esencia, el cuerpo, de ahí viene que lo espirituoso. También hace referencia a lo espirituoso al uso de las hierbas aromáticas infusionadas en los destilados, ¿no? Se usan muchas hierbas donde se maceran esos fermentos y luego quedan impregnadas esas propiedades medicinales propias de las hierbas en los destilados, ¿no? Así que por eso por ahí se les suelen decir bebidas espirituosas. Bueno, las aguardientes son bebidas de alto contenido alcohólico elaboradas mediante un proceso de destilación, el que consiste básicamente en la obtención de alcohol etílico a partir de la aplicación del calor a un fermento alcohólico. O sea, la base de la fermentación es separar el alcohol contenido en ese mosto fermentado, ¿no? Por eso primero necesitamos hacer una fermentación para obtener un alcohol, que luego ese alcohol, mediante esta destilación, lo vamos a separar de esos líquidos, ¿no? Así que esa sería la base de las destilados, ¿no? Así que, ¿tienen alguna duda por ahora hasta acá? Si no, bueno, seguimos. Bueno, dice que casi todos los cereales, frutas y vegetales contienen los primeros elementos que pueden provocar la producción de alcohol. Yo escribo, me gusta hablar. Sí, bueno, ahí la compañera Juli me va a ir tirando si alguien tiene una duda que me la va. Sí, acá en el chat no hay nada, así que el que escriba Bueno, yo lo voy a ir leyendo. Espectacular. Bueno, como decíamos, que casi las materias primas que contienen estos componentes como azúcar, fécula, almidón, y celulosas, componentes fermentables, o sea, que tienen contenidos de azúcares para poder alimentar las levaduras, hay muchas que lo tienen, ¿no? Y bueno, eso al ponerlos en las condiciones favorables, fermentan, como decíamos, en temperaturas ideales, de los 25 grados adelante, de los 20 a 25, ya tenemos temperaturas condiciones para que estos componentes se puedan fermentar, ¿no? Y nos liberen el alcohol. El proceso
Este proceso, como les decía, se basa en las distintas volatilidades del agua, quiere decir en los puntos de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100 grados, como no sé si lo conocerán, pero bueno, el agua cuando llega a los 100 grados empieza a burbujear y rompe el hervor. En cambio el alcohol se empieza a evaporar ya a los 78 grados, o sea, tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. Entonces si uno le da temperatura al mosto ese fermentado, a llegar a esa temperatura, a los 78, lo que primero se empieza a evaporar es el alcohol. Ahí es donde dicen que sale el espíritu de la bebida, ¿no? Donde va saliendo ese vapor, y en ese tiempo le decían que era el espíritu que iba saliendo de las bebidas. Bueno, el proceso comienza calentándose el líquido a una temperatura que, bueno, como les decía, que se encuentre entre las dos temperaturas, entre 78 y 100, es la temperatura ideal de destilación para que solo se evapore el alcohol y el agua quede ahí contenida en el mosto. Bueno, este licor, el vapor ese que les digo que va evaporándose del alcohol, pasa a otro recipiente donde se condensa, donde se le baja la temperatura bruscamente para que se condense ese vapor y se te vuelva a transformar en líquido, ¿no? Y ahí es donde al condensarse empieza a gotear y ya obtenemos vamos obteniendo el destilado, o sea, el alcohol condensado, el líquido. Dice que la destilación también se puede realizar a partir de un vino o de un producto fermentado que puede ser de granos, por ejemplo melazas, o sea, de granos malteados, melazas, la papa también, la manzana, como habíamos hablado, también se pueden extraer destilados de estos productos. Dentro de la destilación existen dos procesos de destilación. Tenemos el proceso que es simple, que se llama pot still, y después tenemos el continuo. Son los dos procesos de destilación, simple y continuo. El método simple consiste en realizar, se utiliza un artefacto que se llama alambique. Que básicamente consiste en un recipiente donde se va calentando el líquido que se va a destilar, y lo que puede realizarse también es el levantamiento de temperatura es por fuego o por vapor también. El alcohol contenido en ella sería en el recipiente ese donde está el fermento, comienza a evaporarse pasando al denominado cuello de cisne, que recoge estos vapores y los envía condensados, donde son enfriados y convertidos nuevamente en el líquido. O sea, el vapor va a pasar por una serpentina que le llaman, y después primero pasa por un cuello que le llaman, que el cuello de cisne, que ahora les voy a mostrar la foto de un alambique para que les quede más o menos la idea. Y luego pasa a esa serpentina donde va a disminuir su temperatura y va a empezar a gotear el destilado. Bueno, dice que para obtener una mayor pureza en los destilados, se suele repetir esta operación varias veces, a partir de un nuevo líquido obtenido. Esta es una gran diferencia entre el método, ¿no? El método continuo y el método simple. O sea, el método que estamos hablando, que es el simple, para hacer la otra fermentación hay que volver a rellenar la primer marmita donde se levantó la temperatura para volver a comenzar el proceso. Por eso se le llama simple. O sea, hay que volver a llenar el recipiente para comenzar la destilación nuevamente. Entre más destilaciones, más fino va a ser el alcohol que vayamos obteniendo, ¿no? Porque ya en la primera destilación ya le sacamos un gran contenido de agua, después al comenzar de nuevo el proceso, otra vez se extrae el líquido, el alcohol de ese líquido. Entonces cada vez vamos obteniendo un destilado con mayor concentración de alcohol, ¿no? Bueno, la primera destilación, como les decía, se obtiene un 25% de alcohol. Después, durante las segundas destilaciones, ya hay que tener en cuenta en el proceso de que hay que eliminar las cabezas y las colas. Las cabezas se refiere al primer vapor que se inicia en esa destilación. Los primeros vapores y los últimos vapores de la destilación son desechados porque son tóxicos, ¿no? En la segunda destilación. Esto en ese tiempo, cuando se estaban descubriendo, la gente se quedaba ciega, moría de cirrosis, porque no tenían en cuenta estos componentes que eran tóxicos, ¿no? Fermentaban y tomaban lo que obtenían.
Y después con el tiempo se fue estudiando más estos procesos y se descubrió que, bueno, que los primeros destilados, los primeros alcoholes y los últimos son tóxicos, ¿no? Así que esos en la segunda fermentación hay que tener muy en cuenta de separarlos, ¿no? Esos suelen destinarse a alcoholes de quemar o otros alcoholes que no son de uso gastronómico, ¿no? Así que bueno. Como decíamos, bueno, se obtiene el corazón y ya ahí con ese, cuando ya obtenemos en la segunda destilación, ya tenemos un 70 o un 60% de alcohol en líquido, ¿no? Acá les muestro lo que era el alambique para una destilación simple. Acá tenemos la marmita donde dice A, que es donde ponemos el líquido. Hay otra marmita donde se va precalentando, pasa a la marmita A, y ahí pasamos por el cuello de cisne, va pasando el vapor, se evapora de acá y va pasando el cuello de cisne y llega a esta serpentina, a la serpentina donde está en el recipiente B. Acá se suele usar baño de agua o eso, tratar de bajar la temperatura como en la cerveza bruscamente para lograr esa condensación del vapor del alcohol. Entonces empieza a pasar por acá, cuando llega abajo ya empieza en forma de líquido a caer en el recipiente receptor. ¿Les quedó alguna duda de esta destilación simple? ¿Tienen algo para comentar o para sacarse alguna Profe, duda? profe, Sí, decime, Robinson. Sí, yo te he visto escucho, Robinson. he visto mucho en el envique, vio cuando pasan en las tele la época de la prohibición en Estados Unidos, que usaban Claro, mucho. ¿De qué tal cual, sí, material sí. eran? ¿De cobre, bronce que usaban para hacer el envique algún sabor o algo? O si Claro, eran de bronce. O sea, el material que menos le aporta sabores al líquido es el bronce, ¿no? Generalmente eran de eso, pero en el principio también los hacían en tachos, ¿no? Las primeras fermentaciones eran en tachos nomás y dale que va. Y bueno, también pasó eso, que se murió mucha gente debido a eso, ¿no? De no tener el conocimiento del alcohol. Adán Mauricio. levantó la mano. Mauricio, ahí en el alambique veo dos salidas, una que es la del cuello de cisne y hay otra más. ¿Esa es la Claro. del vapor de agua, de la de abajo? ¿La que cae al barril, decís, Adán? ¿O No, la que va por...? del alambique, del A. Ajá, sí. Arriba viste que Por va ahí va, por... por ahí que eso que estás marcando va el vapor de el alcohol. Claro, el vapor del alcohol. Acá en el A ya tenemos el fermento, ¿no? El Sí, líquido, el mosto que hemos obtenido con alcohol. pero Se empieza a claro, un calentar poquito, y el vapor empieza a subir por este conducto, ¿no? Se va por sí, este cuello de cisne, sigue por acá sí. y se ¿Y mete en por la dónde escapa serpentina. el Acá. vapor de agua? No, es que el vapor no empieza, no evapora el agua. Por eso la idea de la temperatura, de controlar la temperatura para que no evapore el vapor de Ah, ahí agua, ¿no? está. O sea, Claro, porque si igual un sigue con poco, fuego, va a hervir. claro, la idea es eso, ir controlando la temperatura para que el mosto acá no hierva. La idea es mantener la temperatura entre esos 78 y 100 grados, o sea, siempre por abajo de los 100 grados para que no hierva, si no también se te Bien, van a pasar mucho. O sea, va a ir un poco de vapor de agua, ¿viste? Va a ir mezclado el vapor de agua con el de alcohol, pero es mínimo el vapor de agua. Va a ser más concentrado el vapor del alcohol. Por gracias, eso te digo que aclarado. entre más destilaciones, más puro va quedando el alcohol, menos contenido de agua queda, ¿no? Ahí Robert dice que él creció en un alambique donde su mamá trabajaba. Mirá, haciendo ron seguro, las plantaciones, ahí en las destiladoras de ron, debe ser. Ajá, Porque ahí en Venezuela es un gran productor de ron de de la ron. caña, destilado del mosto de caña, claro. Acá pondríamos, en ese caso, se haría un mosto de caña de azúcar, ¿no? Se haría fermentar un mosto de la caña molida, eso va a fermentar y luego se hace el proceso de destilación. Qué muy interesante eso, buenísimo que lo haya podido ver. De una. Acá en la zona se suelen hacer destilados medios caseros. Bueno, mi familia hace uno que es del orujo de la uva, que es la grapa, ¿no? De lo que queda de la Claro. fermentación de la uva, el ollejo, todo eso que queda en el cuando se hace el trasiego de separar el mosto del orujo,
ese orujo queda lleno de alcohol y sabores y perfumes, ¿no? Entonces se agarra eso y se mete en la marmita y se pone a destilar. Y ahí obtenemos una grapa, Hace que es unos muy años, consumida acá en la zona. Sí, hace sí, unos te años escucho, atrás Adam. se hizo aguardiente en la escuelita de Charrarruca, partiendo de la rosa mosqueta. Mirá, está bien, muy bien, sí, porque es como decía, se hace fermentar la rosa mosqueta primero, o sea, se lo muele, se le pone azúcar, le puede tener propios azúcares propios de la fruta, y se fermenta. Y luego ese fermento se separa el alcohol de ese líquido. Sí, tranquilamente se puede. No todos la fruta y esas materias primas son destiladas, o sea, no todo se puede destilar, hay cosas que no se pueden destilar, por eso también se hacen licores, que ahora vamos a seguir viendo. Bueno, el método continuo, como el nombre lo indica, es una destilación continua, o sea, no tenemos que volver a rellenar la marmita para seguir destilando, como en el primero, ¿no? O sea, ponemos en un recipiente, en el primer recipiente, el fermento, y lo ponemos a destilar, y eso solo va destilándose con todo controlado, ¿no? Con temperaturas todas controladas, y ya se obtiene un destilado final sin tener que haber hecho el proceso anterior, ¿no? De volver a rellenar la primera marmita y volver a empezar el proceso de destilación. Lo que tiene este proceso es rápido, pero lo que tiene es que la bebida pierde mucho sabor y aromas en este proceso de destilación. Comúnmente se suelen usar este método para los destilados que no llevan añejamiento, ¿no? Y que no tienen tanto contenido de sabor y aromas como el vodka, ¿no? El vodka es un fermentado que no tiene tanto contenido de perfumes y alcohol, tan potente de alcohol, ¿no? Se suelen destilar, y también como el ron, es un ron que es el ron blanco, que no se suele, ¿cómo se llama?, añejar en barricas, y ese se suele hacer en este tipo de destilación continua, ¿no? Bueno, en este consiste que en la primera columna, llamado condensador, donde se introduce el líquido que se va a destilar, el cual el primero desciende, luego asciende por una serpentina, pasando a continuación a la parte superior de la columna destiladora. Esta columna está dividida horizontalmente por placas de cobre perforadas que se comunican entre sí, y en su base se encuentra la entrada del vapor. El vapor, al entrar en la columna destiladora, comienza a gotear en las placas, mientras se encuentra con los otros vapores que van ascendiendo. Es medio complicado de entenderlo, pero ahora les voy a mostrar un gráfico para que les quede más claro. Una vez que el alcohol llega evaporado a la parte superior de la columna, pasa de nuevo a la columna condensadora, donde comienza a calentar el líquido nuevo que se está introduciendo por la serpentina. De esta manera se parte del calor y comienza a condensarse. Una parte del líquido condensado vuelve a la columna destiladora, mientras que el resto pasa a un depósito refrigerante para luego obtener un aguardiente final. Acá les muestro el destilador de continuo, ¿no? Que usa placas de cobre. También los destiladores pueden ser de cobre, también, algunos. Y bueno, vieron que va Profe, pasando... Sí, nosotros tipo decir. usamos algo parecido en la PEA, pero era para sacar el aceite esencial de las plantas, tipo de romero, de Tal cosas. cual. Sí, sí, Algo así sí. parecido. Es un destilador. Ese tengo yo, Ese es un porque destilador. yo hago Sí, sí. las cremas naturales. Estaba buscando la Ajá. foto, pero no lo tengo acá. Pero Claro. no, yo me Sí, quedé. tranquilamente pueden en pocas cantidades destilar algo, sí. Sí. Estaría Pero bueno experimentarlo. demora como 48 horas en caer La primera gota. las gotitas de la esencia de la planta. No, sí, sí, son procesos, como le decía, el primer alambique, que es el que debemos tener, el de destilación simple, son procesos más largos que el continuo. Este continuo es mucho más rápido, como le digo, pero por eso tiene las desventajas que con este método se pierden muchos sabores y aromas, ¿no? En el otro, al ser lento, es otro tipo de destilación donde va cargada de perfumes y otros alcoholes, ¿no? Mauri, Así ahí que bueno. Robert dice que donde trabajaba su mamá se hacía el cocuy y ron, y el Ajá. cocuy es un destilado de una planta que se llama ágave cucuy, que es pariente Ah, mirá, de la como el del tequila. tequila. Ajá.
Claro, Esa ajá, bebida mirá, llamada cocuy es la bebida clásica del estado Lara. Pero bueno, Robert. mirá qué bueno. ¿Qué tal? Está bueno, sí. Bueno, ahí en el Caribe la bebida que más se consume son destilados. Y la cerveza en un segundo, pero es muy común, es comúnmente consumir destilados, así en sequitas, en sequitos, de tomar así a fondo blanco, en vasitos cortitos, y compartir el vasito. Ahora, bueno, ahora en tiempos de pandemia no se ven compartir el chupito, pero en ese tiempo tenían esa tradición de ir partiendo el chupito. Así que, bueno, buenísimo el aporte ahí, sí. Sí, todos en algún momento capaz que han tenido un contacto con destilaciones, porque acá también la gente antes también, como decía, antes hacía el vino y también hacían sus grapas, sus aguas ardientes, que como te decía, las consideraban como espirituosas y medicinales también. Así que e incluso quedó la tradición ahora en agosto de tomar la caña con ruda. La caña es un destilado, ¿no? Ujú. O el mate con aguardiente también, Claro, que ¿viste? es re Claro, con rico. grapa, Ajá. Bueno, La acá yo caña se prepara ahora. Claro, se va preparando para esperarla en agosto, ¿no? En agosto, los primeros días de agosto se va tomando, ¿no? Sí, exacto, el Unos 1 de traguitos agosto. de caña con ruedas. Claro, para matar todos los males. Profe, Así que bueno, acá, sí, soy Lucho Herrera. Tengo una hola anécdota. Lucho. Yo cuando era chico, una vez salimos al campo, estábamos en una veranada ahí muy cerca de Chile, y cayó un rocío, pero un frío terriblemente grande, que yo era chico, yo tenía 13 años, y me entró a doler mucho la panza, ¿viste? Del frío. Y nos Claro. levantamos y tío, me preparaban, como es cerquita de Chile, mate con el agua ardiente. Sí, sí, sí. No, sí, es Así que de ahí una me bebida de la aprendí. cordillera. Santo Ya remedio. te bautizaron ahí, te curaron ahí con la bebida espirituosa, te bautizaron ahí. De algún lado se sabía, Luchito, de algún lado. Ya lo curaron. Sí, sí, no, bueno, Yo también en Chile es muy sospechaba. común las bebidas espirituosas fuertes, ¿no? Bueno, en todos los Andes, la cordillera, para el frío, son las calienta el alma. Sí, son Sí, bebidas yo muy lo que fuertes. hago también con las aguas ardientes que me han regalado, así, he curado los mates, ¿viste? Los mates para calabaza, para mate amargo. Ajá, mirá. Claro, se deben impregnar los sabores del destilado también. Sí. Tal cual. Bueno, bueno, acá les di un ejemplo de algunos destilados. Por ejemplo, la ginebra, el Ocho Hermano, que lo deben conocer por la marca Ocho Hermano. No sé si que se toma mucho por acá. O el Anisado. Bowls, o el Bols, ¿viste? Son tipos de ginebra. Bueno, el aguardiente el ingrediente principal de la ginebra es el enebro, ¿no? De ahí viene también su nombre propio. Que estos suelen surgir de destilaciones de cereales, de la cebada, como el centeno también, siempre malteados también a veces algunos, y también se puede utilizar el maíz. Como dice la palabra ginebra, surge de un lugar que existe en Suiza, pero no es originaria de ahí, o sea, viene el nombre, pero no es originaria. Como dice la palabra, es una palabra francesa, que viene, deriva esa palabra también francesa, Genièvre, que significa enebro. También esta bebida también se la conoce como gin, ¿no? Bueno, acá estábamos con la grapa, que la grapa es lo que hablábamos, que se saca de las aguas ardientes originales, es una bebida originaria de los Alpes italianos, pero que se extrae, ¿no?, de los orujos del vino, también, ¿no? Parte de ese orujo va con un poco de mosto también, así que de ahí se obtiene la grapa del destilado del orujo y un poco del vino, ¿no? Después tenemos el ron, como decía el compañero de Robert, que es el resultado de la destilación de la caña de azúcar, ¿no? Y existen dos tipos, el ron blanco y el ron oscuro, el que tiene color como madera. Ese color propio en los destilados, siempre los destilados son transparentes, ¿no? Y al pasar por ese proceso de añejamiento en madera, en barricas de roble, van tomando esos colores oscuros, marrones, dorados, ¿no?
Pero la primera fermentación, los primeros alcoholes salen blancos. Después, como les decía, en esa guarda van tomando esos colores, y también las barricas, la madera le va aportando sabores, ¿no? También van, como dicen que la bebida va respirando en los toneles de madera, ¿no? Como es poroso, también hay un proceso ahí en la bebida, dentro de la madera, que aporta mucho a eso. El tequila, como hablábamos, también que esto deriva de la fermentación del ágave, que es como un cactus que hay que no sé si lo habrán visto en las plantaciones de ágave. Parecen, ¿cómo les puedo decir? Aloe vera gigantes, que abajo se le hace como una cosa dura, que es esa pelota, es la que usan para fermentar. Bueno, acá, viste, acá capaz que el pulque también es el jugo que se realiza con el mosto que surge de esa fermentación. Después tenemos el vodka, dice que es una elaboración que se parte de la fermentación de cereales o de papa comúnmente. Bueno, que sufre distintas destilaciones hasta obtener un aguardiente totalmente carentes de sabor y olor, ¿no? Si ustedes han tomado vodka o huelen alcohol, lo huelen un poco y van a sentir olor a alcohol, no tiene olor a otra cosa. En cambio, si ustedes huelen una ginebra, una grapa, se sienten esos aromas a hierbas, a uva. En cambio, el vodka tiene olor a alcohol, ¿no? El ron también se le siente la caña de azúcar, pero el vodka carece de eso. Después tenemos el whisky escocés, el scotch, que los pueden escuchar nombrar, que es su característica de los whiskies escoceses son que se elaboran con malta, con cebada, ¿no? Con cebadas malteadas. A diferencia con el whisky, el bourbon, que ahora lo vamos a ver, que es el estilo estadounidense, ¿no? También, bueno, como le decíamos acá, el whisky americano, que se le suele decir bourbon, que contiene un 51% de maíz, después el corn, que tiene al menos el 80% de maíz, y después el otro, el rye, que es 51% de centeno. O sea, esa diferencia entre los whisky americanos y escoceses es la materia prima que usan. O sea, los escoceses usan, el scotch se usa cebadas malteadas, y en el whisky americano se usa el maíz y el centeno como materias primas representadas, en mayor cantidad, ¿no? Después tenemos el calvado, que es un aguardiente obtenido de la fermentación de la manzana. El coñac se parte de un vino blanco ácido, y bueno, luego pasa por estos procesos de destilación. El brandy también, que es una bebida también que se obtiene de aguas ardientes del vino también. Y bueno, también van envejeciendo. Todas estas bebidas como que van tomando más cuerpos y sabores al ser guardadas en barricas de roble, ¿no? El roble le aporta mucho a estas bebidas. Después hay otro licor que es muy potente, que es la absenta, que suelen decir que es alucinógeno, porque tiene mucho contenido de alcohol, o sea, un pedito de absenta puede llegar a ver cosas extrañas, ¿no? Así que bueno, esta bebida, su materia principal es el ajenjo, como también el hinojo. Son las materias primas que más concentración tienen. ¿Por eso es verde o no el absenta? ¿Por el ajenjo? Claro, por la concentración de las hierbas, claro. Sí, sí, sí. Licores, bueno. Los licores, son otras bebidas, ¿no? También suelen partir a veces de alcoholes destilados, pero como le decía, como hay algunos productos que no suelen ser favorables a la destilación, o sea que no van a aportar sabores y aromas ricos para el consumo, no se pueden destilar. Por eso también surgen los licores, que ya surgen de maceraciones, ¿no? Son bebidas alcohólicas elaboradas por maceración, infusión o destilación de sustancias vegetales en un medio endulzante y alcoholes autorizados, a los cuales se les suele añadir agua para rebajar su contenido alcohólico, el que debe ser mayor a la de 30%. Esta es una diferencia entre los destilados y los licores. Los licores tienen menos graduación alcohólico, ¿no? que estas bebidas destiladas.
como decía, estas pueden partir de la maceración o directamente de la destilación. O sea, las materias primas que se pueden destilar se pueden emplear para hacer licores, pero hay algunas que no. Y se pueden hacer licores mediante la maceración. Vieron, como dicen, se obtiene mediante la maceración y destilación o infusión de productos o sustancias aromáticas de origen vegetal en alcohol, lo que se debe a determinadas hierbas y frutas que no son susceptibles a la destilación. O sea, cuando tenemos hierbas y frutas que no son buenas para la destilación, podemos hacer este tipo de maceración. En alcoholes ya destilados, ¿no? Ya en alcoholes que pasaron por el proceso de destilación. Una vez obtenidos los licores, pueden ser sometidos a distintos tipos de envejecimientos, ¿no? También se guardan en barricas de roble estos licores. Algunos licores que podemos encontrar en algún bar o en coctelería, pues, tenemos el curacao o curazao, que lo suelen nombrar. Es un licor de origen holandés elaborado por maceraciones de pieles de naranja, ¿no? Tiene como una denominación de origen este licor, que como dice acá, que es originario de naranjas cultivadas en una isla holandesa, cerca de las costas venezolanas, ¿no? Sería colonia de Holanda, esta isla, ¿no? No sé si Robert tiene algún conocimiento de estas naranjas o de este licor de curazao. Después tenemos el amaretto, que es un licor de almendras y carozos de damasco, que se lo endulza con un caramelo. Después tenemos una angostura, que es un aperitivo amargo que se elabora a partir de la corteza de un árbol originario de Venezuela, denominado angostura. Este tiene una graduación más o menos de un 45%. Son todos licores que se emplean en la coctelería, ¿no? Que nos van aportando sabores a un cóctel, ¿no? Porque tomarlos solos se suelen tomar como digestivos, o así como digestivos, se suelen tomar estos angostura. Después tenemos el Tía María, que es un licor de café, originalmente fabricado en Jamaica. Vieron que la graduación alcohólica no es tanta, más o menos un 34%. Después, dentro de estas maceraciones, encontramos los vermut, ¿no? Que son aperitivos que se elaboran a partir de vino, el vermut, ¿no? Pueden ser de vino blanco o vino tinto, y después se añejan. Estos vermuts se los suelen macerar, ¿no? Con hierbas aromáticas, ya sea ajenjo, cilantro, enebro, manzanilla, pieles de naranja, pétalos de rosa, innumerables aromáticas y productos con los que se pueden macerar, ¿no? Vieron que los vermuts suelen tener esa cantidad de hierbas aromáticas, llegan a tener hasta 40. Y después tenemos los bitter, que son aperitivos a base de alcohol. Estos ya se usan más productos como cortezas y cáscaras, ¿no? Para elaborar estos tipos de bebidas. Se suelen utilizar también como digestivos. Y bueno, algunos más conocidos de bitter que se consumen, tenemos el Campari, el Fernet, el Gancia. Bueno, y ahí, ya que estamos en esta parte, en el trabajo práctico que sigue, va a quedar como actividad elaborar un aperitivo, que va a ser el Gancia, que es un aperitivo que se consume mucho en la zona, ¿no? Así que eso va a quedar como tarea en el trabajo práctico, elaborar un aperitivo a principio de la maceración, ¿no? Vamos a conseguir alcoholes de uso gastronómico o alimenticio, o a partir de un destilado como es el vodka, que como les decía, como es carente de aroma y sabores, lo podemos usar como base de nuestra maceración. En este tipo de aperitivo lo que vamos a hacer, vamos a macerar cáscaras de naranja, pomelos, limones, con un poco de especias como el clavo de olor, y le vamos a hacer una incorporación de un almíbar. Y un rebajado de agua, ¿no? Para bajarle el contenido alcohólico a ese alcohol destilado o a ese vodka, ¿no? Así que bueno,
¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentarme algo? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna bebida que tenga algo de relación con esto? Si no, seguimos. Nada en el ¿Seguimos? chat tampoco, así que No. sigamos. Seguimos. Bueno, acá tenemos un esquema de la elaboración de los licores y aperitivos, ¿no? Acá tenemos por un lado que es por maceración y el otro por destilación. El que es por maceración, como pueden ver, acá tenemos donde se va realizando la maceración con las frutas, luego pasa por el prensado y pasamos a la infusión. En esta infusión le empezamos a realizar la mezcla de esas de hierbas aromáticas, de cáscara, de especias, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Esta es una forma también para hacer licores, los licores que ya, se me fue, como los licores de rosa mosqueta, que son muy consumidos en la zona, ¿no? El guindado también, son producto de la maceración de una fruta en un alcohol ya destilado, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos los licores que se hacen ya por destilación, que ya tenemos acá la maceración, se produce el alcohol, y luego pasa a la destilación al alambique, ¿no? Y ahí es donde obtenemos ya directamente el destilado de esa bebida, y también se le puede hacer una rectificación de esas especias o azúcares que le van a aportar sabor a esta bebida, ¿no? Y después sigue el proceso de refrigeración, filtrado, envejecimiento, y ya va directo al consumo. ¿Les quedó alguna duda en estos procesos de elaboración de licor y de aperitivos? Ahí Ariel en el chat pregunta si es muy difícil hacer bancos. ¿Es Ariel o qué quisiste poner? Bancos. No sé. No hay preguntas acá. Bueno. Hola, No, me capaz equivoqué. que por lo que Ori. les... Ahí está, Ariel, te Hola, escuchamos. Ari. Hola, no quería cortar. ¿Cómo andan, amigos? Hola. Bien, No, amigo. meta, no, sí es para esto. No, escribimos Comentame, la amigo. palabra. Era gancia. Gancia era la pregunta, si era muy difícil hacer gancia. Ah, no, la verdad que es muy facilísimo, es una maceración nomás, solo lleva tiempo. Les comento un poco, yo les voy a mandar la receta, no se asusten de la elaboración del gancia, pero les comento, va a ser una maceración a partir de un alcohol ya destilado, o sea, el alcohol ese que vamos a conseguir, el gastronómico de uso alimenticio, ya tiene su proceso de destilación y ya tenemos el alcohol ya elaborado. Lo que vamos a hacer es pasarle sabores, ¿no? Y aromas. Entonces vamos a hacer esa maceración. A ese alcohol que tenemos le vamos a agregar una naranja cortada, un pomelo y un limón. A eso también le vamos a agregar clavos de olor, unos 5 clavos de olor, y un almíbar, ¿no? Para rebajar el contenido alcohólico. Más o menos en la proporción para medio litro de alcohol gastronómico de uso alimenticio, vamos a incorporarle más o menos 3 litros de agua. O sea, le vamos a bajar un montón el contenido alcohólico. En esa parte, claro, 3-1. Ponele, y para hacer el almíbar, porque lleva bastante azúcar también este aperitivo, podemos hacer un almíbar con parte de esa cantidad de agua. O sea, usamos 1 litro para hacer el almíbar, ponele, para disolver el azúcar, ¿no? Y 2 se lo echamos directamente al destilado. Con la fruta, las especias y el clavo de olor, o sea, clavo esa especia, y bueno, y le hacemos la incorporación de ese almíbar. Y luego solo reposar en un lugar oscuro, ahí como la hidromiel, en un lugar que no supere los 20 grados, un poco menos, ¿no? Para que no produzcan fermentaciones, pero no va a haber hay mucho contenido de alcohol. Así que eso es todo, solamente después 30 días de tenerlo guardado y tomarse el atrevimiento, ponerle una vez por semana o 2 veces, de moverlo. Ese sí lo vamos a mover porque ahí tenemos que infusionar, de pasar los aromas y los sabores de lo que tenemos ahí macerando al alcohol. Por eso el movimiento ese de moverlo 1 o 2 veces por semana, lo movemos a esa majuana o a ese... Se aconseja usar recipientes de vidrio para hacer estos tipos de maceración, para que no se impregnen los sabores de los plásticos, lo que usemos, ¿no? Y después
de 40 días o 30 días vamos a tener ya un Gancia, un aperitivo, un bitter. Ahí Bueno, Jorgelina pregunta si se pueden usar los membrillos y nuez para el Gancia, Jor. Buenas, ¿se Buenas. escucha ahí? ¿Sí? No, era para preguntar, ¿viste esto de la maceración y darle sabor, como están los membrillos y eso por ahí? Darle un sabor. No sé si se puede y la usar. verdad, capaz que la nuez no te reconsejaría, pero el membrillo podría ser, ¿sí? Podría ser. Capaz que le aportás un sabor, ¿sí? Sí. Tratá de lavarlo, que no tenga la pelusa. Esto sí, en estos tipos de maceración, como en las otras que decíamos, tratar de no lavar para no incorporar, acá sí traten de lavar toda la fruta que van a incorporar. Ahí en la receta yo les expliqué cómo lavarlo para sacarle las impurezas, y para que no queden impregnadas en la maceración, ¿no? ¿Estamos? Profe, ¿rosa mosqueta se le puede poner? Sí. Podrían Habría que hacer igual probar varias un Gancia pruebas, con ¿no? rosa mosqueta. Como, Claro, preparar el como Gancia rinde. común con otro. Claro, Como pueden probar. hacerlos en botellas. Ajá. El tema que le tiene, después tienen que tener la precaución de que lo metan se pueda salir, porque después hay que colarlo eso, ¿no? Después, cuando se termina ese proceso de maceración de esos 30 o 40 días, se cuela esa bebida y ahí recién se embotella. Así que sí, estaría bueno que hagan la prueba con distintas botellas, ahí que meterle especias o hierbas aromáticas y macerarlas, ¿sí? Como le decía, esta cantidad que yo le di, pueden hacer menos, ¿no? Pueden usar, o sea, no un medio litro de alcohol, usar menos para hacer menos cantidad, porque les va a salir bastante. Me imaginen, medio litro, casi más 3 litros de almíbar, les va a quedar como, sí, un 3 litros y medio de aperitivo. Claro. Ustedes vean si quieren hacer esa cantidad o menos cantidad. Ahí Porque a Como darle decía, un si se poco les más. llega... Mauri, ¿Cómo, Cora? A ver, Que la rosa mosqueta es chiquitita, así que sale por la botella. Y acá Claro, nosotros en ajá. esta época Bueno, probá, estaría re bueno hacer esa probemos. prueba. Ajá, un Gancia con rosa mosqueta. Sí, hace un Sigamos poquito, de probando. último. Sí, para eso es esto. Mauri, Sí, Adam. el almíbar, ¿en qué momento lo pones? No, al principio, cuando estás mezclando todo, acá no hay orden de agregado de ingredientes, ¿viste? Mientras esté todo frío, o sea, el almíbar incorporalo frío, eso, no lo incorpores caliente. Hacelo un rato antes, Eh, eso sí, tomate la precaución de que esté frío al momento de hacer la mezcla de todas las cosas. sí, porque vos sabés que, bueno, hasta donde yo había visto o había practicado, el almíbar lo colocábamos después de una cierta fermentación, después de varios días de fermentación. No sé cuál sea, o sea, ¿por qué? No, la verdad que nunca me puse a pensar por qué. Y capaz que por el contenido que puede llegar a tener levadura salvaje, o sea, que no se produzca una refermentación, ¿viste? Ajá, Porque igual incorporarle azúcar, si hay levaduras por ahí dando vueltas, pueden producirse una fermentación. El tema es que al exacto. tanto Sí, contenido sí, sí. alcohólico, capaz que no, porque también las levaduras en un medio con mucho contenido alcohólico no se alimentan, ¿viste? Claro, claro. En principio yo pensé que, claro, las levaduras van a activar el proceso del alcohol. claro. O sea, iba a ser muy, El tema es que acá muy no estamos elevado el grado alcohólico. incorporando, claro, y no estamos incorporando en esta infusión levadura salvaje, porque, no sé, la fruta, los cítricos, al lavarlos Cítrico. con ese preparado de agua y vinagre, le vas a sacar un poco Ah, las levaduras salvajes, entonces claro. no va a tener Inhibís levadura. claro, se inhiben la levadura. Claro. Por ahí también lo que Gracias, estaba Mauri. pensando con la rosa de nada, con el tema de la rosa mosqueta, capaz que pegarle un hervor a la rosa para no incorporarle levaduras a llevarlos a 70 grados, pegarles como se llama, una sancochadita a la rosa mosqueta. Habría que estudiar eso para no incorporar levaduras a la maceración. Pero bueno, está para investigar eso también.
Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a la coctelería, porque ya se nos está yendo el tiempito. Como decía, dentro de, bueno, la coctelería vamos a emplear todas estas bebidas que estuvimos viendo hasta acá, ¿no? Desde los vinos, la cerveza, de los licores, de los destilados. Acá ya empezamos a emplear el conocimiento que traemos y empezar a jugar con esas mezclas. Dentro de la coctelería tenemos coctelería moderna y la clásica. La clásica es la que la conocemos, ¿no? Todos los tragos típicos que se consumen. Y después la moderna es la que uno puede llegar a lograr, ¿no? Ya teniendo esos conocimientos de los tragos básicos, poder con los conocimientos que tiene uno, empezar a jugar y crear nuestros propios cócteles, ¿no? Dentro de estos tragos encontramos 3 tipos que se suelen diferenciar. Después existen un montón, pero son los bases, sería como yo. Tenemos los construidos, que son los que se preparan directamente en el vaso a consumir, por ejemplo el Fernet, el Cuba Libre, o sea que no necesitan batido. Se sirven directamente, se arman en el vaso. Después tenemos los refrescados, que se preparan en un vaso mezclador aparte, donde se les aumenta la temperatura a la bebida, se hacen las maceraciones, y luego se pasan al vaso que se va a consumir, ¿no? Y por último tenemos los batidos. Estos sí son los que ya se elaboran en la coctelera o en la licuadora. Y también podemos encontrar dentro de los batidos los tragos frozen, que son los que se presentan como congelados, ¿no? Como los daiquiris, que se preparan con hielo frappé, ¿no? Que quedan como frappé los tragos. Así que bueno, tenemos estos 3 tipos de tragos para ir jugando y preparando. Acá les muestro un par de herramientitas que podemos llegar a necesitar para nuestra coctelería. Acá les dejé los nombrecitos, ¿vieron? Son herramientitas que nos pueden ayudar mucho en el momento de la coctelería. Ahora vamos a hablar un poquito del armado de cartas. Dice que en un restaurante la carta de bebida es muy importante, una herramienta como herramienta de venta, ¿no? de ingreso a nuestro negocio. Se puede tener una o varias que incluyan vinos especiales, bebidas espirituosas, tragos, cervezas, infusiones, hasta puros y cigarrillos, ¿no? Hay cartas restaurantes donde ofrecen el servicio de cigarrillos o habanos, ¿no? Bueno, la carta también debe reflejar la personalidad del espacio gastronómico y determinar el tipo público, pero también debe estar confeccionada para ayudar al cliente en su elección. Por ello, muchas veces es preferible dar solamente la información esencial, como el nombre del vino, el productor, la cosecha, el precio o la denominación de origen. También pueden ordenarse por el tipo de vino, países, regiones, precios, varietales. Eso uno después lo va eligiendo como más le convenga, ¿no? Bueno, en el armado se deberá tener en cuenta que sea sencillo de poderle hacer cambios, para que siempre esté actualizada, que la letra sea fácil de leer, que sea nada, y que tenga los espacios adecuados para no cansar o abrumar con la información que se brinda. En definitiva, el diseño de la carta tiene que estar pensado de acuerdo al movimiento del restaurante, su estilo, y siempre acompañando al menú que tengamos en nuestro espacio, ¿no? Gastronómico. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar, ya esta es nuestra última clase de contenidos, ya la próxima ya vamos a hacer un repaso, porque ya como ya vieron el cronograma, ya nos queda poco de cursada, ya estuvimos hablando de una fecha estimativa de entrega de finales de trabajo, los que estén atrasados, que es el 5 de junio. Así que, bueno, no sé, ¿tienen alguna duda de esto? Paro la grabación, Mauri, ¿no? Porque ahora voy a seguir, voy a hacer la receta, si querés, como quieras. Yo ahora les voy a pasar un video, mientras me acomodo la mise en place, porque vamos a hacer un crepe flambeado, un crepe de manzana, lo vamos a flambear con una bebida destilada, para que vean cómo podemos emplear los destilados en la gastronomía. Y ya la clase que viene vamos a elaborar un par de traguitos para que también vean un par de coctelería y ya repasamos los contenidos de la clase, de toda la materia de la clase que viene. Así que, ¿tienen algo para comentarme? No, ahí le mandé a Juli unos licores que yo hago, le mandé fotos.
Buenísimo. Ahí los veo, Ale. Buenísimo, entonces. Bueno. Entonces no les quedó ninguna... ¿No les quedó ninguna duda de lo que tuvimos hasta acá? ¿Me quieren comentar algo? Antes que pasemos a la otra parte de práctica. ¿No? Bueno. No, que vamos a tomar de lo lindo seguro. Bueno, buenísimo. Bueno, mientras me acomodo les voy a dejar viendo un videito de destilados que nos va a dar un pantallazo de las materias primas y todo eso. Así yo me voy acomodando y hacemos los crepes. Así que esperen un ratito que les voy a compartir la pantalla. ¿Lo pueden ver? Ah, no parece. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? A ver lo largo y me dicen. Sí, sí, A ver, se dale. ve. El volumen capaz va, Mauri, o el audio. Ah, dale. Ahí se escucha. Y bueno, pues ahora vamos a describir el proceso que lleva cualquier destilado. Y bueno, pues primero necesitamos la materia prima. La materia prima con la que se elaboran todos los destilados, todos los aguardientes, todos los licores, son los carbohidratos en forma de azúcar. Estos carbohidratos, estos azúcares se pueden obtener, por ejemplo, de los granos, el trigo, el maíz, la cebada, centeno, la avena. Podemos elaborarlo a partir del arroz. También podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el agave. Y bueno, pues también tenemos, por ejemplo, lo que son los frutos, lo que es la uva, lo que es la manzana, la caña de azúcar. Y ahí tenemos un abanico realmente muy amplio con el cual podemos elaborar cualquier tipo de licor, cualquier tipo de destilado. Como habíamos comentado, algunos carbohidratos no están tan disponibles dependiendo de lo que es cada una de las materias primas. En el caso, por ejemplo, de algunos frutos, en el caso de la caña de azúcar, basta con prensar para obtener esos jugos y esos azúcares que directamente van a empezar a ser fermentados. En el caso de algunas otras materias primas, como por ejemplo algunos granos, como el whisky, necesitan un proceso llamado malteado, que es germinar cada una de las semillas para después secarlos, para después parar ese proceso. Una vez que ya tenemos la plantita ahí en la semilla, lo que quiere decir es que ya tenemos azúcares disponibles con el cual la planta va a comenzar a crecer. Bueno, pues ese proceso lo paramos por medio de calor y este proceso en total se le conoce como malteado. Después tenemos el caso, por ejemplo, de los agaves que se utilizan en el tequila y el mezcal, en el cual se realiza la cocción, se realiza una cocción a altas temperaturas para transformar el carbohidrato que tiene de manera natural, que se llama inulina, en azúcares más simples que van a poder ser fermentados por medio de las levaduras. Una vez que ya tenemos esta materia prima, ya tenemos estos azúcares, bueno, pues el siguiente paso es la fermentación. La fermentación es transformar el azúcar en alcohol y esto se hace por medio de unos microorganismos que se encargan de realizar esa labor. Son las levaduras, es un tipo de hongo microscópico que van a encargarse de comerse todo el azúcar y transformarlo en alcohol. Es un proceso químico, es un proceso complicado, pero aquí a fines prácticos, pues conocer que la glucosa, el azúcar, por un proceso llamado glucólisis, va a transformar esto y lo va a convertir en etanol, que es el alcohol potable, en CO2, que son esas burbujitas que de repente salen. Si ustedes han hecho alguna vez, por ejemplo, tepache, o se les ha fermentado una piña, bueno, pues esa efervescencia, esas burbujitas que nosotros notamos, es el CO2, y también vamos a tener como resultado, como remanente, pues algunos otros congéneres, algunos otros productos químicos. Una vez que tenemos este paso realizado, ya tenemos lo que se considera una bebida fermentada. En este punto ya tenemos, por ejemplo, si fue elaborado con cebada malteada, ya tenemos una
una cerveza. Si lo hicimos aparte de la uva, ya tenemos un vino. Si lo utilizamos manzanas, ya tenemos entonces lo que es una sidra. Si utilizamos el aguamiel del agave, pues tenemos entonces pulque. Y bueno, pues esto ya, digo, con pasitos más, pasitos menos, pues ya tenemos lo que es una bebida fermentada. El siguiente paso en los destilados, bueno, pues es el proceso llamado destilación. ¿Qué pasa en la destilación? Bueno, pues es cuando nosotros vamos a extraer la esencia, extraer el espíritu a ese producto fermentado, a esa bebida fermentada, ese mosto fermentado. Bueno, pues por medio de un proceso que se llama destilación, pues vamos a tener como resultado pues el alcohol lo más puro posible. ¿Cómo funciona un alambique? Bueno, pues estos alambiques que podemos ver a continuación funcionan de diferentes maneras. El alcohol y el agua tienen diferentes puntos de ebullición. El alcohol se evapora a unos 78.8 grados centígrados, a diferencia del agua que se evapora a unos 100 grados. Entonces, lo que toca hacer es elevar la temperatura en el alambique para que el alcohol se evapore, pero sin que el agua alcance el punto de ebullición. Los vapores de alcohol van subiendo por la columna para posteriormente condensarse y precipitarse, obteniendo como resultado pues lo que es el alcohol. Normalmente este proceso se realiza por lo menos en 2 ocasiones, porque en la primera destilación lo que nosotros tenemos que hacer es separar alcoholes altos, alcoholes bajos, lo que se conoce como cabezas, cuerpo o corazón y colas, para quedarnos solamente con la parte más pura, que es el cuerpo o el corazón. Ahí está el etanol. En los otros procesos, en los otros puntos, tenemos alcoholes tóxicos, alcoholes que pueden generar problemas de salud, o alcoholes que a lo mejor no son tan malos, pero que generan aromas y sabores que son indeseables. Las levaduras, pues, a fin de cuentas, también van a terminar por aportar diferentes tipos de aromas y sabores que nosotros queremos que permanezcan en el producto final. Vemos que también existen un tipo de destiladores, de alambiques que son de columna, que son los que se utilizan para hacer un proceso más industrial. Esto es destilación continua. No necesitamos parar el proceso, como en el caso de los alambiques de cobre, los pot still. Y bueno, pues este tipo de procesos nos va a dar como resultado un alcohol mucho más puro. Alcoholes que llegan al orden del 95%, pero que como resultado final, los sabores de la materia prima quedan disminuidos, quedan perdidos en algún momento del proceso. Es por eso, y estos alambiques se realizan tradicionalmente de acero inoxidable. Es por eso que algunos alambiques utilizan partes de cobre o recubrimientos de cobre para que los sabores de la materia prima puedan permanecer en el resultado final. Una vez que ya tenemos ese alcohol, una vez que ya tenemos el espíritu del mosto fermentado, pues ya podríamos llegar a lo que es el embotellado directamente. Esto depende mucho de la categoría de destilados que estemos realizando. Es el caso, por ejemplo, de los vodkas, que una vez que se realiza la destilación, una vez que obtenemos lo que es el alcohol puro, la destilación se realiza por lo menos 2 veces para obtener un alcohol más puro. Pueden ser más, pueden ser 3, 4, 5 destilaciones, pero como resultado vamos a tener un alcohol mucho más suave. Una vez que tenemos esto, pues podemos ya directamente embotellarlo, no sin antes haber ajustado el nivel alcohólico a unos 40 grados tradicionalmente. Bueno, pues podemos ver que puede ir de 35 a 55 grados o incluso más para realizar lo que es el embotellado. Todo esto tiene que estar debidamente pues marcado en lo que es la etiqueta, el nivel de alcohol de cada uno de los destilados. En algunos casos lleva algún tipo de filtrado, algún tipo de paso extra para poder pues retirar lo que son aromas, sabores, colores, pero esto depende de cada uno de las destilerías y cada uno de los productos. El siguiente paso en algunos destilados se le conoce como maduración o el añejamiento. Y bueno, pues ¿qué es el añejamiento? ¿Qué es la maduración?
pues es en donde nosotros vamos a obtener diferentes grados de complejidad de aromas y sabores, utilizando y realizando este proceso vivo, este proceso que respira, este proceso químico que se realiza mediante el compartir de la barrica con el líquido que contiene y viceversa. ¿Qué tipo de madera se utiliza tradicionalmente para añejar los vinos y los destilados? Bueno, pues es barrica de roble. Estas barricas de roble pueden ser nuevas o pueden ser usadas, pueden ser de segundo llenado, de tercer llenado, y cada uno pues le va a brindar diferentes características al espíritu, al destilado que estemos utilizando. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar el videito. Yo este videito lo voy a dejar ahí en el Drive. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Mauricio. ¿Están ahí? Sí, se escucha. Estoy como Talía. ¿Están ahí? Estamos vivos, existimos. Bueno, vieron el videito, está bien explicativo ahí del proceso de destilación. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a emplear un destilado y vamos a flambear un postre. Vamos a hacer un postre, vamos a hacer unos crepes de manzana verde, que yo acá ya tengo, mientras miramos el videito ya hice la mise en place de picarla bien finita. ¿Vieron? Bien láminas de manzana verde. Y ahora nos vamos a hacer una masita de crepe. Como la que hicimos el otro día, más o menos, para la tempura de pollo, ¿se acuerdan? Primero, ¿no les quedó ninguna duda del video, del destilado, algo que quieren agregar? ¿No? Bueno, si No, surge profe, alguna muy duda. claro, la verdad. Bueno, vamos a arrancar con nuestra masita de Acá crepe. pregunta cuándo lo podemos probar. Ah, ojalá algún día. Ya voy a andar por allá y nos vamos a juntar en Manzano. Bueno, vamos a hacer nuestra masa de crepe. Vamos a incorporar un huevo. Vamos a incorporar más o menos unos 150 centímetros cúbicos de leche. Vamos a usar, pero voy a usar menos, o sea, voy a incorporar menos, después le rectifico la otra cantidad. Mezclamos nuestro huevo con la leche. A esto lo vamos a saborizar con un poquito de esencia de vainilla. Y le vamos a incorporar una ralladura de naranja. Mauricio, tu abuela Sí. hacía ricas, ¿cómo se llama? Empanadillas. ¿Quién? Tu abuela. Ah, sí, sí, las empanadillas famosas de la Carmelita. Y sí, pues aparte tienen la fruta ahí, ¿viste? Los orejones. No, y lo que tiene mi abuela también, lo que elaboran siempre es la caña, es sería acá la hacen con grapa, ¿no? Grapa con ruda, para los males. En agosto siempre Mira. es la visita obligada a la abuela a tomar la caña, a tomar la grapa. Le manda ajo, le manda toda la brujería. ¿Quién va a vender este año ruda? ¿Se puede decir que no vas a tomar el té a la casa de la abuela? ¡Ey, sí! Después no sabemos cómo volvemos, sí. Llegar es ¿Quién va a fácil. vender caña con ruda? ¿Cómo? ¿Quién va a vender caña con ruda? Ah, y bueno, ahí está. Ahí tienen Nosotros- otra maceración. Ahí hay otra maceración para hacer. Comprar una grapa o comprar y macerarla ya con la ruda. Yo les voy a mostrar algo. Sí, yo compro, yo tengo la ruda nomás, me faltaría lo otro. Pero si alguien hace, me avisa, ¿eh? Yo voy a Hay hacer. algunos que tienen- algunas Estela recetas tiene uno buenas. muy Yo rico. tengo la caña. Acá ya me la regalaron y ya está infusionada con la ruda adentro, ¿vieron? Es una grapa con la ruda adentro. ¿Esta es para agosto? La tengo preparada para agosto esa. Bueno, yo en agosto no tomo eso, Mauricio. La tomas todo el día. No, sí hay que tomarlo. Yo mientras hablaba Mauricio de todas las maceraciones, bueno, yo ya tengo macerado, pero yo tengo un whisky Chivas, tengo Gancia casero, tengo pisco, tengo... Ah, y el ganso Estela.
Bueno, entonces nos juntamos en tu casa entonces a hacer la... Cuando Sí. sea. Toma que Estela, toma que Yo Estela. tengo varios licores también acá. Ajá. Che, ¿y el Caseritos. Gancia? ¿El Gancia lo hiciste vos? Sí, Mi sobrina, yo también. En mi casa mi sobrina lo hace. Con mi mamá. No, yo- Y hay una, ¿cómo se llama? Una forma ahí de que ellas cada vez que lo baten, hay unas oraciones que se dicen ahí en el medio. Ah, mirá, no, muy bueno eso. Sí. Pero bueno, no lo seguí yo las miro, ellas hacen. Mi mamá también hace, al contrario de lo que hace tu abuela, que ella lo hace con grapa, mi mamá hace vino con ruda. Ese es el que mirá. nosotros tomamos para agosto. El 1 de agosto todos retiramos la botellita de vino con ruda Claro. y Las bueno, y abuelas otro nos ingrediente alargan que la es vida. canela. Las abuelas nos alargan la vida con esos brebajes. Sí, sí, sí. Profe, Estaba ¿cuál es? buena la que pedí, Estela. Te voy a invitar, Jorgelina, después. La probamos ahí para hacer un trabajo tuyo, Mauri, y la verdad que estaba buenísimo el sabor. Yo también, Estela, yo lo probé, así que yo quiero, ¿eh? Bueno, Ale. Bueno. Somos dos. Bueno. Profe, ¿qué tiene ahí preparado, mezclado? Ese es para Acá. pasar agosto. Ah, ese es el de agosto, la caña esta tengo preparada. No, pero ahí en el bol. Ah, acá tenemos la masa de crepe. Acá tenemos un huevo. Tenemos más o menos 150 de leche y 200 gramos de harina. Unas 3 cucharadas de azúcar, ralladura de naranja y un chorrito de vainilla. Nuestra preparación para los crepes. Como es dulce... ¿Cómo? Bueno, ya tenemos nuestra masa de crepe, ¿vieron? Listo. Vamos a correr la cámara porque ahora vamos a usar las hornallas. Tengo la compu rota, las bisagras, ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno. Voy a usar un wok. Esto lo pueden hacer un sartén antiadherente, pero lo que más antiadherente tengo yo es mi wok. Lo uso para todo. Vamos a calentar nuestro sartén. Esta masita, si la quieren, la pueden tener ya preparada. O sea, cuando, por ejemplo, que tengan que hacer vamos a incorporar un poquito más de leche. Ahora sí. Vamos a calentar bien. Bueno, ya tenemos nuestro sartén caliente. Vamos a incorporar un poquito de aceite y un poquito de manteca. ¿Ven? Un poquito de aceite y manteca. Ahí está. Y incorporamos nuestra masa de crepe. Hacemos un crepecito y antes de que se coagule, rápidamente le vamos a incorporar las manzanas cortadas finamente, ¿no? Antes de que se coagule el crepe. Estas manzanas previamente las pueden saltear, flambear también si quieren en la misma bebida y la caramelizamos un poquito y ya le damos un sabor si quieren.
Si no, tranquilamente lo podemos hacer así. Listo, incorporamos las manzanas, sobre todo el crepe. No se alcanza a ver ahí, pero bueno. Y cubrimos otra vez un poquito con la misma mezcla las manzanas. Poquito nomás, como para cubrirlas. A ver si les puedo mostrar. ¿Alcanzan a ver ahí un poquito? Sí, Mauri, se revé. Bueno. Ahí está. Esperamos entonces que coagule un poquito el crepe. Va a quedar un crepe medio pesadito porque tiene las manzanas. No lo vamos a poder girar en el aire porque se nos van a salir las manzanas por todos lados. Ahí estamos, lo giramos un poquito y ahí nos van a pegar las manzanas otra vez en... ¿Vieron? Lo giramos y le damos colorcito del otro lado. Ahí estamos. Lo terminamos de coagular de ese lado. Y lo vamos a reservar. ¿Vieron? Lo reservamos. ¿Vieron? Acá tenemos nuestro crepe. Con las manzanitas pegadas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter nuestro sartén. Y vamos a volver al fuego. Subimos un poquito. Vamos a incorporar un poquito de manteca. Un dadito de manteca. En la manteca esa que tenemos ahí, vamos a incorporar un poquito más de manteca. Y le vamos a espolvorear un poquito de azúcar a esa manteca ahí en el sartén. Como para que vaya caramelizando, ¿no? Dejamos que caramelice un poquito. Y vamos a caramelizar nuestro crepe. Vamos a volver a incorporar acá. Para que se vaya impregnando con esa manteca caramelizada, ¿no? Lo vamos caramelizando bien. Mauri, a esa masa se le podría agregar también por ahí un poquito de ñaco o algo de eso, como para... ¿Cómo, Juli? Que si se le podría poner un poquito de ñaco a esa masa. Sí, para darle otro valorcito ahí, sí. Ajá. ¿Cómo no? Bueno, pues lo caramelizamos los dos lados y ahora lo vamos a flambear. Para despegar los caramelos que quedaron ahí. Lo corremos un poco del fuego. Corremos un poco del fuego porque le vamos a incorporar una medidita de ron. ¿Vieron? Lo flambeamos un poquito, quemamos el alcohol, y le agregamos el almíbar. Ahí está. Y lo vamos a flambear un poquito más. Vamos a despegar bien el azúcar que me quedó ahí. Listo, tenemos nuestro postre. Un postre estamos haciendo.
Acá tenemos el degustador. ¡Qué suerte! Bien. Ahora probamos. Bueno, ahora solo nos queda, le vamos a incorporar un poquito de crema. Vamos a batir un poquito de crema. Tranquilamente esto se puede acompañar con un poquito de helado americano también, o una Ajá. mousse. El helado de ñaco que hicieron acá también. Un poquito de crema. Y ahí ya metimos un producto, la manzana, que es un producto bien representativo de nuestra región, ¿no? ¿Pasa, ñaco? Bueno. Bueno, vamos a presentar nuestro postre, ya tenemos nuestro crepe, y vamos a poner una cucharada de crema. Y le vamos a espolvorear un poquito de ñaco arriba. Y ahí estamos. No lo voy a pasar la compu en la cocina, pero se me va a derretir. Bueno, acá tenemos un crepe de manzana flambeado con ron y una crema montada con ñaco. Genial, Mauri, buenísimo. ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! Bueno, espero que les haya gustado. Es una receta muy simple, que de ingredientes todos tenemos en nuestra casa. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase. Y bueno, y después les mandaré el TP. Así que bueno. Muy buena, Mauri. Espectacular. Bueno,